Esta es la guía definitiva para tener voces profesionales en menos de 15 minutos. En este video vamos a ver cómo tener la cadena de mezcla para voces más profesional y completa del mercado. Cabe aclarar que cada productor o ingeniero de mezcla, para ser más precisos, tiene su propia cadena con diferentes plugins y no existe una regla tal cual, ¿sí? Esta es la que uso yo, la que a mí me funciona. Además que vamos a ver desde pasos esenciales, desde cómo limpiar la voz, todos los procesos por los que tiene que pasar la voz, hasta efectos vitales para integrarlo a la mezcla, como el sidechain vocal, y efectos más complejos y creativos como el efecto radio, slap delay, etc. Comencemos con el video. Bien, aquí tengo una vocal que he sacado de internet. En primer lugar, si ven una vocal así de pequeña con el audio o la onda tan diminuta, lo que tenemos que hacer es dar clic aquí y le damos en normalizar. De esa manera podemos ver la onda tal cual como debería estar. Lo primero que tenemos que hacer en la mayoría de los casos sería limpiar la voz. Mayormente, sobre todo cuando tenemos micrófonos baratos, económicos o interfaces baratas, tenemos mucho ruido de fondo. El famoso hiss, como se le conoce, o ese ruido blanco, y lo podemos limpiar de la siguiente manera. Damos clic aquí en la voz, clic derecho aquí, damos a editar y vamos a seleccionar una parte de la voz en donde solo se escuche el ruido de fondo. Una vez seleccionado, damos clic aquí en el apartado del Clean Up, damos en este botón verde, ahora seleccionamos todo el audio con control más A, seleccionamos de nuevo el Clean Up, aquí podemos cambiar alguna de las opciones. Este es básicamente un denoiser, pero también tenemos lo que es un declipper para los clips y un declicker para los clicks. Pero esto lo vamos a ver mucho más adelante. En este caso solamente le damos en aceptar y listo, ya lo tendríamos. Ahora solamente lo mandamos nuevamente al playlist, lo normalizamos nuevamente y ya estaría listo. Segundo paso, y es algo muy importante para mí, es el balance de los volúmenes. Normalmente lo primero que hacemos es ecualizar, comprimir, etc. Pero antes de la ecualización se recomienda, al menos por mi parte, hacer un balanceo de volúmenes para que el compresor no trabaje de más, ¿sí? Teniendo un balance de volúmenes aquí, pues básicamente el compresor no tiene que trabajar tanto, no tiene que esforzarse tanto y no tenemos que comprimir tanto tampoco, lo cual eso es muy importante. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a seleccionar primero las partes en las que están los volúmenes muy bajos, al igual que también seleccionaremos las partes que están muy altas y vamos a regular todo para que estén en el mismo volumen, tanto las altas como las bajas, y lo hacemos de esta manera. Un ejemplo tan sencillo, por ejemplo aquí tenemos la onda muy alta y tenemos esta normal y estable como debería de estar. Entonces agarramos esta parte y la bajamos de esta manera, a tal punto de que ambas partes pues estén niveladas en el mismo volumen. Y hacemos lo mismo con los demás. Bajamos aquí, vemos esto. Traten de no pasarse y claro, siempre y cuando se escuche natural, pues trata de no pasarte mucho, de no exagerar, porque la idea es que también el audio se escuche pues lo más natural posible y que haya dinámica también. Este es simplemente un atajo para que el compresor pues no se esfuerce mucho simplemente. He decidido que me voy a quedar solamente con este pedazo de la vocal para no hacer el video tan largo. Y así es más o menos como me quedaría, pues, ¿no? Esta sería la versión anterior y esta sería la versión mejorada en cuanto a tema de volúmenes. Perfecto. Aquí es donde comienza lo bueno. Aquí es donde vamos a aplicar la ecualización, la compresión de la manera más correcta posible. Vamos a mandar este audio a un canal del mixer. En este caso le estoy mandando al número 1 y empezamos con los procesamientos. Vamos a cambiar el nombre para tenerlo más ordenado. Lo primero y lo más importante, vamos a cargar un ecualizador. En este caso suelo usar este, que es más cómodo para mí. Y lo más importante, cargamos dos bandas, uno en el lado izquierdo y otro en el lado derecho, y procedemos a hacer lo siguiente: a quitar las bajas frecuencias como las altas también, que son muy necesarias, tanto las bajas como las altas. En este caso podemos aplicar el nivel del corte. Tenemos desde los 12, 6, 96 y otro que es una pared que no lo recomiendo. Aplicamos uno de 24, al igual que en este también. Y ahora es cuestión de escuchar la voz. Cada voz es diferente. Hay voces que son más graves que suelen agarrar más rango frecuencial en la zona baja. Si bien es obligatorio, no es necesariamente como lo tengan que hacer en este video, ¿sí? Depende de cada vocal. Muy bien, aquí ya hice el corte y como pueden notar, si yo aprieto aquí, podemos escuchar qué es lo que estamos eliminando. Estamos eliminando esas P's innecesarias, por así decirlo, en esta zona frecuencial. Y evidentemente tenemos que escucharlo sin el efecto para poder ver qué es lo que está sucediendo y que no se vea afectado y no cargarnos con la voz. Porque si nos sobrepasamos, pues sonará así. Sonará sin presencia y eso no está bien. Muy bien.
Hasta ahí está perfecto, tanto la voz balanceada como quitar frecuencias innecesarias. Ahora, en caso sea muy necesario, depende de lo que la voz necesite, podemos también aplicar lo que vendría a ser, antes de aplicar un compresor multibanda. Esto lo que va a hacer es comprimir, valga la redundancia, por bandas, lo que nos va a permitir un mayor control antes de aplicar un compresor de válvulas o lo que sea necesario para tener la voz un poquito más controlada, con más color. Aquí yo les recomiendo usarlo de acuerdo a su oído y simplemente no exagerar tanto. Por ejemplo, aquí en el rango, solo ponerlo en -3, -2. Como les digo, esto lo que va a hacer es controlar la voz de una manera más natural. Tan comprimida simplemente es como para mantenerlo estable y no mantenerlo alocado para que el compresor no se aloque también. Como pueden notar, la compresión es leve, así que esto nos va a ayudar muchísimo. Muy bien, ahora lo que suelo usar, un ecualizador, tanto sustractivo como aditivo. En este caso estoy reduciendo frecuencias alrededor de los 4000 Hz, alrededor de los 1000 Hz. En este caso estoy reduciendo también los 700. Son básicamente puntos en los que más o menos sé que la voz quiero que no resalte, para luego en una ecualización aditiva poder añadirle frecuencias que a mí sí me gusta que estén ahí presentes. Esto, como les digo, depende de cada voz, así que es cuestión de que vayan probando, así que depende de ustedes buscar el resultado que a ustedes les convenga. Depende mucho del micrófono que estén usando, como también la voz de cada cantante. Yo, como suelo cantar también, tengo configurado de esta manera. Esto es lo que vendría a ser la ecualización aditiva API 560 de Waves. Estoy añadiendo un poco en los 16000, un 3.0, en los 2500, estoy reduciendo un poquito en los 250 y en el resto lo mantengo igual. Algo que suelo usar a veces es también este plugin llamado Mag EQ4, subiéndolo en los 2500, poco nada más, depende de la grabación, depende de muchos factores como les menciono. En este caso yo lo mantengo de manera opcional. Este plugin es muy recomendado, lo uso siempre, le da un toque muy bueno. No es lo mismo usar esto que usar esto, por ejemplo. Les recomiendo que prueben este plugin, muy bueno, sé que se paga, pero le agrega un brillo muy analógico, un calor muy bueno y agradable a comparación de un ecualizador normal, ¿sí? Simplemente este no es el caso para usar pues un ecualizador aditivo cuando tenemos plugins como este de acá. Muy bien, el siguiente plugin es otro ecualizador también. Lo que estoy haciendo es aplicar, en caso solo sea necesario, una compresión multibanda, pero teniendo más control pues en estas zonas básicamente, ¿no? Con esta banda ancha de esta manera puedo controlar las bandas que yo deseo. Incluso con estas notas puedo coger qué frecuencia me están incomodando. Algunas sibilancias, por ejemplo, o algunas frecuencias incómodas me molestan y los puedo controlar significativamente. Aquí es donde comienzo a aplicar una compresión. Como ya tengo un balance equilibrado, tanto con el balanceo de volúmenes como la compresión multibanda, entonces puedo aplicar una compresión un poco más fuerte. En este caso estoy usando el CLA3A, que me aplica un color muy cálido a la voz. En este caso estoy aplicando unos -5 dB y funciona de maravilla. Suficiente con eso incluso. Suelo aplicar, en caso sea necesario, la reducción o el aumento de volúmenes en caso haya un aumento innecesario de volúmenes en los compresores, para que no entre tanto volumen en el compresor y no tenga que estar saturando, porque se aplica pues una saturación digital, por así decirlo, que no es tan agradable al oído. Tienen que tener mucho cuidado justamente qué cantidad de señal está ingresando, ¿no? Y poder nivelarlo antes o después para que tengan un sonido más limpio. ¿Qué es lo que aplico después? Suelo aplicar también un ecualizador, en este caso un ecualizador tipo Puigtec. En este caso estoy usando el Coffee de Apun. Estoy aplicando en los 6000 Hz, estoy aumentando alrededor de 6 más o menos. Eso depende también de la voz, depende de cada productor, ingeniero, y estoy aplicándolo aquí, lo que vendría a ser como un previo, ¿sí? Este previo lo que añade es como un calorcito analógico, que está muy bueno. También pueden usarlo al momento de la grabación, pero yo recomiendo que si tienen un micrófono económico o interfaz económica, cantante no es tan bueno o hay mucho ruido, pues aplicarlo después de la limpieza, después del control y el balance de la vocal, para no empeorar la voz. Pueden usar esto, que está gratuito, o también pueden usar este de aquí. Pueden usar este de Arturia, pueden usar este previo que me fascina muchísimo, pueden usar el que ustedes quieran y hace que la voz tenga un color mucho más profesional, más cálido, más agradable de escuchar. Recuerden usarlo solamente si es que tienen un micrófono que sí sea lo suficientemente bueno, tanto como el micrófono como la interfaz. Algo que sí es muy necesario, creo yo, para todas las vocales es controlar las S's y las F's con un deezer. El deezer es básicamente controlar esas altas sibilancias que molestan al oído humano. Vamos a escucharlo.
antes y después. I could be the one to guide you home, Precisamente en estas zonas donde se ve afectado. to guide you home, Y con el deezer, to guide you home. muchísimo mejor. Luego, en caso sea necesario, aplica un poco de compresión y un limitador también en esta zona, simplemente para recortar algunos piquitos que se nos puede estar pasando. Por último, en caso sea necesario, puedes aplicar un autotune. En este caso estoy usando el Autotune Pro. Yo recomiendo combinar el Autotune junto con el Melodyne. La verdad que hace una combinación majestuosa para dejar la voz mucho más afinada, mucho más agradable de escuchar. Tanto el Autotune como el Melodyne lo pueden usar antes o después de toda esta cadena de efectos que hemos usado. En mi caso yo no veo ninguna diferencia usarlo antes o después, así que eso es opcional. Lo que sí les recomiendo es usar el Melodyne y el Autotune antes de la cadena de efectos como el reverb o el delay, porque al momento de transferir el audio con el reverb o el delay, pues el programa como que lo detecta mal, porque hay efectos ahí que se escuchan y pues no vas a tener un audio claro de lo que estás haciendo justamente. Comenzamos ahora con los plugins adicionales, que sí son recomendables usarlos, la verdad. En este caso estoy usando el Lavat. El Lavat es básicamente simular los micrófonos caros al micrófono barato que estés usando. Acá hay una gran cantidad de plugins, por ejemplo el AKG C214, y lo puedes modificar para que suene como el micrófono que tú quieras, básicamente. En este caso voy a utilizar, por ejemplo, el U87A, y lo que va a hacer es simular el sonido característico de este micrófono profesional a tu micrófono. Esto se recomienda usarlo antes, toda la cadena de efectos, para que los ecualizadores y los procesamientos afecten a este micrófono entre comillas profesional. Pasos adicionales que también recomiendo y que para mí son muy importantes, lo uso casi siempre, vendrían a ser estos limpiadores vocales, ¿no? Como en este caso estoy usando el mouth de click, es básicamente limpiar los clics que suelen tener las voces. Vamos a escuchar para que entiendan un poquito el contexto. Aquí nos muestra 15 clics reparados para cuando la grabación, el audio de la vocal esté con muchos clics, con mucha salivación, por ejemplo, nos ayuda bastante a quitarlas, ya que suele ser muy molesto cuando hay demasiadas. Al igual que quitar los de clips también, que son los clips que a veces interfieren en los audios, y en el caso no tengas un estudio en el que puedas grabar y haya mucho eco, pues un de-reverb nos va a funcionar de maravilla para quitar ese reverb en el ambiente y que puedas tener un audio más seco para que lo puedas controlar mucho más adelante y que no tengas problemas al momento de comprimir y que se comprima también el eco que esté en la habitación y que nos va a fastidiar de alguna manera. Algo que para mí suele ser vital últimamente es usar un sidechain en la voz junto con el instrumental. Así como lo solemos hacer con el kick o el bombo de la batería junto con el bajo, lo que suele hacer el sidechain es que cuando suena el bombo, el bajo baja el volumen temporalmente y cuando deja de sonar el bombo, pues el bajo vuelve a su sitio, vuelve al volumen original. Entonces, lo que suele hacer este plugin, que en este caso es el Track Spacer 2.5 de Wix Factory, me gusta este porque domina las frecuencias que yo necesito. Entonces lo que suelo hacer es linkear esto a un sidechain para que trabaje junto con la instrumental. Cada vez que la vocal suena, pues el instrumental va a bajar un poco el volumen en cierta frecuencia y con esto controlo pues qué tanto va a bajar. La idea es no sobrepasarse, simplemente aumentar un poco nada más. De esa manera la vocal no se va a perder tanto en la mezcla, va a tener siempre el protagonismo, que es lo que queremos. Ahora, ¿cómo integramos la voz en la mezcla? Una vez ya esté en nuestra cara gracias a este plugin, pues ahora sí vendríamos a usar los efectos como el delay, el reverb, etc. La mejor manera de usarlo es básicamente mandar la vocal a una señal para que salga limpia. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a mandarlo a un canal y aquí es donde vamos a aplicar el reverb totalmente mojado. En este caso yo suelo usar el Vintage Verb del Valhalla y lo vamos a mandar 100% el mix para que lo podamos escuchar totalmente mojado, como les menciono. Bien, y esto nos sirve para poder controlar básicamente lo que vendría a ser la señal mojada como la señal seca. Esto nos va a ayudar a tener control en el reverb y aplicar pues efectos al mismo reverb, como por ejemplo un ecualizador para tener el efecto reverb sin bajas frecuencias, etc. Lo mismo puedes aplicar para el delay, también puedes usarlo sin problemas, lo recomiendo usarlo al 100% en este caso, pues para tenerlo mucho más equilibrado. Aquí con el efecto del reverb, tanto como el delay, pues
es opcional. Puedes usar cualquier reverb y el delay que tú prefieras. Mientras más profesional, mucho mejor, obviamente. Mientras suene más natural posible. Vamos ahora a la parte de los efectos. Hay efectos que suelen usar algunos productores, como en el caso, como por ejemplo, añadir la voz de manera lo-fi. En este caso yo tengo plugins como por ejemplo el Retrocolor, que añade esa sonoridad. And you need somebody. Ahí lo podemos escuchar. Lo pueden usar de muchas maneras. También tenemos el Zenmaster. Cuestión de que ustedes averigüen qué plugins les adecua mejor a ustedes. And you need somebody. Son plugins muy buenos y que la verdad los recomiendo si es que quieren ir un poco más allá, experimentar un poquito. Algo que yo les recomiendo muchísimo que lo prueben es el Slap Delay. En este caso yo lo uso con el Fruity Delay 2. Lo que suele hacer este delay es añadir repeticiones en muy poquitos milisegundos y pues añade un efecto pues bastante agradable. Vamos a bajar el volumen y lo vamos a ir aumentando para que puedan notar el efecto. And you need somebody. I could be the one to call. I could be the one to guide you home. Este proceso es muy usado en cualquier género. Úsenlo y me comentan qué tal les pareció. Yéndonos un poco más de las ramas, también tenemos lo que vendría a ser añadir como amplificadores a la voz, y eso lo que nos va a añadir es un efecto pues más rasposo, más distorsionado. En este caso lo voy a aplicar de esta manera para que nos dé un efecto pues más rockero. Es un efecto muy bueno, pero traten de no sobrepasarse mucho. Un efecto muy interesante que puedes aplicar es usar el Isotope Trash, que aplica varios efectos como saturación, distorsión, el efecto fuzz. I could be the one you call. I could be the one to guide you home. De esa manera se agregan colores, se agregan armónicos muy interesantes. Es una técnica que aplican varios ingenieros de mezcla profesionales, ingenieros de mezcla para Strokes, para varias bandas que suelen aplicar ese tipo de efectos y que agregan un resultado muy profesional y muy interesante. Otro efecto que es bastante popular es el chorus. Hay miles de chorus, pueden usar el que ustedes gusten. En mi caso, este me gusta bastante. And you need some. Muy creativo, así que recomiendo usarlo también. Bien, esta ha sido la cadena más completa y profesional para las voces. En mi caso, yo lo tengo pues estructurado ya. Pueden guardar esta cadena, simplemente le dan clic derecho y File, le dan a Save Mixer Track State As. De esta manera lo pueden guardar como ustedes gusten y lo pueden abrir cada vez que abren una nueva vocal. De esa manera pues se ahorra muchísimo tiempo y es cuestión pues simplemente de ajustar alguna que otra perilla para que se adecue de acuerdo a la voz que ustedes tengan. En el caso de trabajar con la misma voz pues ya sabemos cómo usarlo y luego podemos aplicar efectos para que se nos adecue de la mejor manera posible. Esto ha sido todo. Si quieren más videos así, informativos, no olviden seguirme, darle like, comentar, suscribirse. ¿Quieres clases personalizadas o servicios de producción, mezcla o máster o asesorías? Escríbeme un mensaje privado y te responderé para poder trabajar juntos. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.